Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que este domingo los encuentre a todos ustedes con muy buena salud y bueno, con el deseo de ir aprendiendo un poco más acerca de este libro que sin duda nos va a ayudar a mirar este tiempo con la perspectiva correcta. Vamos a tener un momento de oración. Les pido que cierren sus ojos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por tenerlo a usted en primer lugar, por saber que por sobre todas las cosas usted es nuestra roca fuerte. Puede que a nuestro alrededor todo se vea muy mal, pero sabemos que somos pueblo suyo, ovejas de su prado, Señor, que usted nos tiene guardado en sus manos y que, tal como lo dijo usted, de la mano del Padre nadie lo puede quitar. Padre Celestial, le pido en el nombre del Señor que usted bendiga a quienes van a participar, a quienes van a escuchar este tema y que podamos ser fieles testigos suyos. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Entonces vamos a comenzar con esta escuela dominical, siguiendo el estudio de Apocalipsis, la lección 11, que corresponde a la carta a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. También se le entiende como avivamiento o tiempo de avivamiento y evangelismo. Y se encuentra en Apocalipsis 3, del 7 al 13, donde dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí termina esta introducción, o más bien dicho, esta carta a la iglesia que estaba en Filadelfia. El destinatario, por supuesto, es aquella iglesia, y para que nos ubiquemos un poco, la ciudad de Filadelfia se ubicaba a 48 kilómetros al sudeste de la ciudad de Sardis. Y también fue destruida en el año 17 después de Cristo por el mismo terremoto que destruyó a Sardis. Tiberio César, el gran constructor de ciudades, la reconstruyó. Filadelfia era el centro de un gran distrito vitivinícola, el cual era su gran y próspero comercio. A causa de esto mismo, Baco, el dios del vino, tenía allí muchos devotos. Naturalmente, la embriaguez era un problema social crónico en este distrito. La extensa población judía en Filadelfia era claramente responsable de algunas de las persecuciones realizadas contra los cristianos, aunque los mismos judíos no estaban ajenos a la persecución romana. Las leyes romanas eran duras, tanto para ellos como para los cristianos. A continuación viene una descripción de Cristo. A esta iglesia de carácter misionero, Jesús se presenta como aquel que abre las puertas de la oportunidad del evangelismo, donde y cuando Él quiere. Ningún hombre puede abrir una puerta de testimonio o cerrarla, salvo por la voluntad del Padre. Esta es una ilustración bien conmovedora de la soberanía de Dios. Si los misioneros realmente creyeran esta verdad acerca de Jesús, habría muy pocos misioneros frustrados. Ahora, cuando Jesús dice que Él tiene las llaves de David, está recordando principalmente a los judíos que moraban en Filadelfia
que el pacto davídico, en el que se prometió eterna bendición a través del descendiente de David, dígase el Mesías, sería cumplido en Jesús mismo. La asombrosa afirmación de que los judíos vendrían y adorarían a los pies de los cristianos significa que un día los enemigos de Jesús reconocerán al Señor de los cristianos como el verdadero Dios. Luego, tal como en las otras cartas, hay un elogio a los cristianos que pertenecían a la iglesia que estaba en Filadelfia. Jesús los elogia por sus obras, que evidentemente eran de carácter evangelístico. Él pone delante de ellos una puerta abierta para testificar, una puerta que nadie puede cerrar. Pablo usó este mismo símbolo para señalar la expansión evangelizadora allá en 1 Corintios 16:9, donde se puede leer: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Cristo había prometido abrir las puertas cuando los creyentes quisieran alcanzar al mundo perdido mediante el mensaje de la salvación. Ellos, estamos hablando de los cristianos en Filadelfia, tuvieron la capacidad suficiente para comprender que tenían poco poder, por lo que se apoyaron totalmente en Cristo, a fin de que fuera Él quien abriera el camino, y Él hace fielmente para aquellos que confían en Él justamente aquella labor. Cuando solo son maniobras de hombres, solamente es esfuerzo humano que se trata con ese esfuerzo de realizar la obra de Dios, las cosas no salen bien. Ahora, con respecto a la reprensión. En esta carta no hay ninguna sola palabra de reprensión. A esta iglesia no se le hace un reproche. Y esto hace que esta carta sea mucho más importante para que nosotros veamos las características que hicieron que esta iglesia fuera tan altamente aprobada por el Señor. Porque lo que Cristo vio en sus corazones hizo que pusiera delante de ellos una puerta abierta, la oportunidad de anunciar el Evangelio. Les dice: aunque tienes poca fuerza, ¿ya? Señalando justamente hacia el avivamiento. Su reconocimiento de esta poca fuerza por parte de la iglesia fue el primer paso hacia ese avivamiento. Por eso, ellos dependieron completamente de Cristo y no de sus propias capacidades o inteligencia para realizar la obra. Es muy significativo que el testimonio de esta iglesia continuara a través de los siglos hasta los principios del siglo pasado, el siglo XX. Jesucristo también ha abierto una gran puerta de oportunidades para nosotros. Pero las oportunidades no aprovechadas pueden ser quitadas por el que abre y cierra la puerta. Fíjense en Hechos 19, versículo 8 al 10, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En 1 Corintios 16:9 se agrega: porque se me ha dejado abierta puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Tal como decía en la porción anterior, algunos realmente se enojaron, no quisieron creer y maldecían el camino. No se olviden que así se le llamaba a los cristianos al comienzo. Por eso que Pablo se aparta de ellos y separa a los discípulos, ¿ya? Y tuvo que discutir cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Se dan cuenta de que esta iglesia, la iglesia que estaba en Filadelfia, era una asamblea humilde de creyentes. No se mencionan números, ni edificios, ni programas impresionantes. Esta era una puerta de grandes oportunidades misioneras para evangelizar al mundo. La puerta le fue abierta a los creyentes de la iglesia en Filadelfia a causa de su fidelidad y la rectitud y limpieza de sus corazones delante de Dios. La promesa. La mayor parte de esta carta está compuesta por promesas. En primer lugar, podemos ver que la primera promesa es
la puerta de la oportunidad abierta para los creyentes para que alcancen con el Evangelio al mundo entero. Sin embargo, es triste ver que solo un poco más del 2% de todos los creyentes han pasado por esta puerta para testificar. La puerta está abierta para cada hijo de Dios que quiera cruzarla. Luego vemos que en esta carta también se ve la promesa más grande que se le ha dado, en este caso, a una iglesia. Es mencionada por primera vez a los cristianos que estaban en Filadelfia. Fíjense, Jesús le promete a los cristianos de Filadelfia que no pasarán por el tiempo de prueba que azotará a todo el mundo. El versículo 10 dice bien claro: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El alcance de esta promesa va mucho más allá de esta pequeña iglesia allá en Filipo, en aquella época. Y hay varias razones por lo que podemos pensar esto. Primero, se está describiendo un tiempo y una hora específica en que todo el mundo estará en confusión, en tribulación. Desde que esta promesa fue dada allá en Filadelfia, el mundo no ha enfrentado jamás una crisis con esas características. Segundo, esta promesa es única porque los creyentes que constituyen una iglesia del tipo de la iglesia que estaba en Filadelfia tienen la promesa de estar guardados de la hora de tribulación. Fíjense que no dice aquí que serán protegidos dentro o a través de la prueba, sino que serán guardados de ella completamente. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 9, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una tercera razón para una aplicación más extensa de esta promesa es que el juicio global es la prueba que vendrá sobre todos los que están sobre la tierra. Esta es una designación muy especializada que aparece en el libro de Apocalipsis en varias partes, por ejemplo, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 6:10, Apocalipsis 8:13, Apocalipsis 11:10, Apocalipsis 17:8. Estas personas sin duda son hombres y mujeres que rechazaron a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas y entraron en ese periodo de tribulación. Esta promesa es una promesa clara y consoladora, dada a los verdaderos creyentes en Jesucristo. Él, Cristo, sacará a los creyentes, nos sacará del mundo antes que se desate este juicio global que se describe en amplitud entre los capítulos 6 y 19 de Apocalipsis. Esta misma enseñanza se puede ver en otras partes de la Biblia, como en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, 1 de Corintios 15, 51 al 57, Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Estos versículos ustedes los pueden revisar por ustedes mismos. El Señor le dice: he aquí vengo pronto. En griego quiere decir repentinamente. Cuando Jesús venga, será en un abrir y cerrar de ojos. Le dice además: retén lo que tienes, indicando su fe y fidelidad necesarias. Para que ninguno tome tu corona, agrega. Es posible perder los galardones. Es cosa de que ustedes lean 1 Corintios 3 y 2 de Juan, versículo 8. Cuando habla de la columna, habla de estabilidad en la fe
y de una posición de honor en el cielo. La iglesia ahora y en el futuro es un templo de piedras vivas, refiriéndose a los creyentes. Versículos como en Mateo capítulo 19, versículo 27 al 29, capítulo 20, versículo 23, Efesios 2, 19 al 22, Primera de Pedro 2, 5. Aquí la columna representa fuerza, estabilidad, belleza, honor, permanencia. Fíjense en el Salmo 23:6 y también en Hebreos 13:14. Las columnas paradas en tiempos de terremoto. La gente muchas veces tenía que salir de la ciudad de Filadelfia por temor. Esta promesa es particularmente una figura de seguridad a los cristianos en Filadelfia. Después de todo, Jesucristo les da una seguridad en tres partes a causa de su identificación con Dios mismo. Primero, la seguridad tiene que ver con el hecho de llevar su nombre como símbolo de propiedad de Dios. En Apocalipsis 9:4 dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Cuando se desata aquí el juicio sobre la naturaleza, podían dañar todo excepto la hierba, lo verde, solamente dañar a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. En segundo lugar, esta seguridad es dada por tener no solamente el nombre de Dios, sino tener el nombre de la Nueva Jerusalén como símbolo de ciudadanía. Y tercero, por tener el nombre nuevo de Cristo, que habla de su relación familiar con Jesucristo. No hay promesa más gloriosa dada a otras iglesias que esta de ser propiedad del Padre, ser morada del Espíritu Santo, coherederos con Cristo Jesús. Necesitaremos la luz de aquel día glorioso para revelar las profundidades del significado de todos estos términos. Pero basta decir que tales promesas deberían hacer palidecer el encanto y el brillo de este mundo para nosotros. Finalmente llegamos a la aplicación profética de esta carta, que corresponde al período entre los años 1750 y 1925 después de Cristo. Esta fue la gran era misionera de la iglesia cristiana. Durante este período, los creyentes despertaron a la realidad de que había millones de personas que jamás habían oído el nombre de Jesucristo ni su evangelio, por lo que ellos comienzan muchos movimientos misioneros. Hubo empresas que con mucho sacrificio iniciaron sus actividades para llevar el evangelio a regiones que no habían sido evangelizadas. También durante este periodo, muchas iglesias y grupos de iglesias sintieron la necesidad de un avivamiento espiritual para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la obra de Dios no se puede realizar sin el Dios de la obra. Dios envió personas como Wesley, Whitefield, Edwards, Finney, Spurgeon, Torrey, Moody y muchos otros en Inglaterra y Estados Unidos. Los avivamientos se extendieron a través de los países de habla inglesa. De gran despertar espiritual. Allí se levantaron muchas universidades cristianas y seminarios dedicados completamente a la obra de Cristo. Filadelfia, como les dije al principio, significa amor fraternal, que habla del interés en las almas de todos los seres humanos con el propósito de alcanzarlas con el Evangelio. En 1795, un zapatero viajó a la India con las buenas nuevas de salvación, llegando a ser el padre de las misiones modernas. Este hombre fue Guillermo Carey, un bautista. Después otros siguieron, tales como Adoniram Judson, quien se dirigió a Birmania. Este hombre fue un hombre de dedicación intensa, con una gran preocupación por los incrédulos. A este hombre, el servicio al Señor le llevó, por así decirlo, 3 esposas. Él fue viudo 2 veces.
y 8 hijos, todos enterrados en el suelo de Birmania 6 años antes de llevar su primera alma a los pies de Jesucristo. Judson cumplió con la traducción de la Biblia al birmanés en el año 1845 y su traducción aún hoy en día es la mejor que existe. No olvidemos que las características, especialmente de las 4 últimas iglesias, se extienden en el tiempo hasta lo que se conoce en cronología bíblica como la tribulación. También es la verdad acerca de este período de los movimientos misioneros y evangelísticos. Hoy hay muchos grupos llevando a cabo la misma obra, pero es triste que la mayoría de estos grupos que empezaron esta obra dentro del período de los años 1750 y 1925, ahora son solo movimientos sociales que operan con métodos de empresa en lugar de depender del Espíritu Santo. Esto es así porque muchos cristianos hoy desean el mundo y no están dispuestos a pagar el precio para tener las verdaderas bendiciones de Dios en cuanto al poder del Espíritu Santo, para que podamos tener nuevamente en la iglesia de Jesucristo un avivamiento. El celo misionero comenzó a menguar después de la Primera Guerra Mundial. Aunque siguieron floreciendo algunos movimientos de evangelización, muchas escuelas que surgieron durante la era previa comenzaron a abandonar desde entonces su posición cristiana. El mundo actual tiene la existencia de iglesias tipo Filadelfia y estarán aquí hasta el arrebatamiento. Sin embargo, no es la fuerza dominante en el cristianismo hoy en día. Ojalá que eso no fuera así. Hermanos, hasta ahí va a llegar lo que es la parte de la carta a la iglesia que estaba en Filadelfia. Ojalá que nosotros pudiéramos identificarnos con esa iglesia, siendo de esa manera. No somos muy grandes, somos pequeños, no tenemos mucha fuerza, pero sí debiera existir en nosotros el deseo de que el Señor nos ocupara para llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo conocen. Hermanos, resta decirles que cualquier pregunta, inquietud o no sé, observación, lo puedan hacer llegar a través del WhatsApp que sale a continuación. Vamos a terminar con un momento de oración. Que el Señor les bendiga. Padre Santo, damos gracias por poder escudriñar su palabra. Ayúdenos, Señor, tal como hemos visto, hacer como aquella iglesia que estaba en Filadelfia, una iglesia a la cual usted no le reprochó nada, sino que dijo que habían permanecido fieles, que debían retener esa doctrina y que usted le ponía una puerta abierta para evangelizar al mundo. Señor, sabemos que esa puerta aún está abierta. Aprovechemos el tiempo antes de que llegue la noche, como dice su palabra, donde nadie pueda trabajar. Padre amado, bendiga a los hermanos que compartieron esta lección y ayúdenos, Señor, a ser fieles testigos suyos, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén.